G. Acción de control del Logos Kundalini. Volviendo a la misión del Logos Kundalini, recién ahora es posible explicar de qué modo controla la función general orgánica del microcosmos. En primer lugar, reparemos en que la función general del organismo microcósmico es la forma del proceso evolutivo del germen microcósmico, o con otras palabras, el desarrollo del proceso evolutivo del germen adopta la forma de la función general. Pero la función general considerada en sí misma, ¿de quién toma su forma? Respuesta: de la matriz esencial. Esto es evidente porque la matriz esencial contiene el plan del microcosmos, plan que se desarrolla como superserie óntico-temporal en el registro óntico, desde donde conforma el proceso evolutivo del germen microcósmico, tanto en la forma general del organismo como en la forma particular de los órganos. Así pues, es la forma de la matriz esencial, o con más precisión su capacidad, quien determina la función general del organismo microcósmico. De manera semejante, se puede afirmar que la función particular de un órgano adopta la forma de su matriz funcional, es decir, su capacidad. En segundo lugar, debemos considerar la posibilidad de que la función general del organismo o la función particular del órgano se desvíe de la forma de la matriz esencial o de la matriz funcional. Si ello ocurre, el proceso evolutivo del organismo deja de apuntar hacia la finalidad entelequial. Es entonces cuando el Logos Kundalini interviene para controlar la función general. También lo hace en el caso del proceso evolutivo de un órgano. Si su función particular se desvía de la forma de la matriz funcional, entonces interviene el Logos Kundalini para controlar la función particular. Hay que aclarar que el Logos Kundalini se encuentra dispuesto a intervenir en todo momento del ciclo vital para controlar la función general o las funciones particulares. Si en un momento dado del proceso evolutivo de un germen microcósmico, su función general o particular se desvía de la forma de la matriz esencial o funcional, entonces en ese momento interviene el Logos Kundalini para restablecer la forma arquetípica de la función. Cabe preguntar: ¿cómo ejecuta el Logos Kundalini esta acción de control? Respuesta: es necesario distinguir dos casos: que la función general del organismo microcósmico se haya desviado de la forma de la matriz esencial, o que la función particular de un órgano se haya desviado de la forma de la matriz funcional. El orden de estos casos será mantenido de aquí en más y nos referiremos a ellos como el primer caso o el segundo caso. En cualquiera de ambos casos, el modo como el Logos Kundalini interviene en el mismo, emite su vox desde el núcleo fonético, y sus palabras circulan por el canal espiriforme, deteniéndose un instante en cada chakra para reproducir su esquema. Y la sola transmisión de su vox por el canal hélix basta para controlar la función general y las funciones particulares. En el primer caso, por tratarse de una desviación muy grande, la vox transita el canal hélix de un extremo al otro, deteniéndose en cada sector innato y reproduciendo el esquema allí registrado. Pero como la vox es un principio plasmador activo, su reproducción equivale a una recreación efectiva del órgano esquematizado. Al completar el recorrido, lo que acontece es que el microcosmos íntegro ha sido recreado y por lo tanto reorientado en la función general. El proceso evolutivo obedece entonces a la función continua y el germen prosigue su desarrollo, que apunta sin inconvenientes hacia la finalidad entelequial. Naturalmente, si por algún motivo la función general no consigue ser restablecida, la vox dispone del poder suficiente como para causar la desintegración orgánica del germen, es decir, el fin del ciclo vital. En el segundo caso, cuando la desviación afecta a la función particular de un órgano, la vox solo necesita llegar hasta el sector innato correspondiente y reproducir el esquema hereditario allí contenido, para determinar funcionalmente al órgano y reintegrarlo en la función general del organismo. De este modo, la misión del Logos Kundalini asegura que la función general del proceso evolutivo del germen microcósmico se ajuste a la forma de la matriz esencial. Por su acción reguladora,
el organismo microcósmico tenderá indefectiblemente hacia la finalidad entelequial, o sea, hacia el límite de la función general. Esa finalidad, ese límite, es el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú, vale decir, la autonomía óntica. Entendemos mejor ahora en qué consiste la misión del Logos Kundalini, en controlar que la función general del organismo microcósmico no se desvíe de la forma de la matriz esencial. Y hemos visto también de qué modo ejecuta ese control. Con solo circular con su voz plasmadora por el canal hélix, consigue corregir la desviación de la función general. Sin embargo, para alcanzar una comprensión total de la misión del Logos Kundalini, aún nos falta establecer cómo advierte dicha desviación. Pero la respuesta es muy simple, aunque los conceptos implicados signifiquen extrema complejidad. El Logos Kundalini advierte que existe una desviación cuando el proceso evolutivo del germen microcósmico se torna inestable. Lo contrario también es cierto. Existe control cuando el proceso evolutivo demuestra estabilidad. De aquí que una definición más rigurosa de la misión del Logos Kundalini afirme que ésta consiste en mantener la estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico. La estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico es opuesta a la desviación de la función general del organismo microcósmico. A mayor estabilidad del proceso evolutivo, menor desviación de la función general y viceversa. Indudablemente, todo el peso de la definición reposa sobre el concepto de estabilidad. Ello nos indica que es necesario una previa explicación de este concepto para comprender con rigor la misión del Logos Kundalini. Ahora bien, la estabilidad a que se refiere la definición tiene el significado específico de estabilidad orgánica, lo que exige una explicación estructural del concepto. Pero una explicación tal no puede ser más compleja, por lo que nos aproximaremos sistemáticamente al significado propuesto, comenzando en el siguiente artículo con una definición general de la estabilidad. Luego, en el artículo I, se describirá un concepto previo a la noción de estabilidad orgánica, que será empleado en el artículo J como fundamento de la definición estructural de estabilidad. H. Concepto general de estabilidad. Del modo más general, la palabra estabilidad significa la permanencia o duración de una cosa. Por ejemplo, un cuerpo en equilibrio será estable mientras permanezca o dure en ese estado. Pero la misión del Logos Kundalini consiste en mantener la estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico. Lo que nos interesa conocer es la estabilidad de un proceso, es decir, de algo en movimiento, de un fenómeno solo descriptible en función de sus magnitudes variables. Ello no será difícil, pues la estabilidad no solo alcanza a lo que permanece inmutable. El movimiento también puede ser estable, referido exclusivamente al movimiento de un proceso evolutivo. El concepto general de estabilidad afirma que un movimiento será estable si se mantiene en todo momento la razón de su cambio. Para explicar el concepto general, hay que comenzar por estudiar en qué consiste el movimiento del proceso evolutivo, por medio de unos ejemplos, el primero de los cuales considera el movimiento como un simple desplazamiento de un cuerpo. Vamos a poner de relieve que todo proceso se caracteriza por dos funciones, a las que hay que saber distinguir con claridad. Apliquemos, por ejemplo, el concepto general a un cuerpo que cae libremente hacia la Tierra. Sin ninguna duda, su movimiento es estable, pues en todo momento se mantiene la razón de su cambio. A esta razón se la conoce como ley de la gravitación universal. En particular, el movimiento de un arquetipo, es decir, el proceso evolutivo, es estable cuando se mantiene la razón de su cambio. A esta razón la hemos definido como ley de evolución o función continua del progreso evolutivo. Las estructuras vivas, tales como los entes vegetales o animales, crecen y se desarrollan según un proceso evolutivo, y por eso es habitual hablar, por ejemplo, de la estabilidad en el crecimiento de una planta, cuando su desenvolvimiento responde a la ley de evolución. En el caso del germen microcósmico, y aquí es donde se ve la propiedad del término, es evidente que su proceso evolutivo será estable en tanto y en cuanto se mantenga fiel a la función general, que es la razón de su cambio.
Con estos ejemplos se evidencia la validez del concepto general. La estabilidad de un proceso evolutivo exige la permanencia de la razón de su cambio. Pero ahora sabemos mucho más sobre el movimiento, pues tal exigencia implica que el movimiento ha de obedecer fielmente a una ley o función. Bien que se mire, hemos efectuado en el proceso la distinción entre el movimiento y la ley universal que lo rige. Tal distinción es, desde luego, puramente analítica, pero no por ello carente de fundamentos reales, sin olvidar que en el fenómeno real todas las variables del proceso evolutivo están ligadas estructuralmente. No hay inconvenientes para estudiar cada una de ellas en función de sus relaciones mutuas. Solo así podremos comprender la esencia de la estabilidad, pues la permanencia de la razón de su cambio exigida al proceso solo puede ser explicada como una relación de exactitud entre el movimiento y su ley. A fin de que la explicación sea clara, conviene generalizar las definiciones para todo proceso evolutivo. Todo proceso evolutivo se caracteriza por dos cosas: el movimiento real y complejo con el que se desarrolla, y la ley universal que rige el movimiento y a la cual éste tiende a obedecer. El movimiento real del proceso es un movimiento resultante de la acción combinada de todas las variables internas del fenómeno, es decir, es el movimiento total y exterior del fenómeno. Toda interacción entre externos se concreta entre los movimientos reales de sus respectivos procesos evolutivos. Desde el punto de vista analítico, el movimiento real de todo proceso recibe también el nombre de función real. La función real es una variable dependiente de la ley universal. Por otra parte, la ley universal que rige al movimiento real recibe distintas calificaciones según contexto de la definición: función ideal, función arquetípica, función patrón y función preestablecida. Aquí vamos a explicar brevemente el porqué de tales calificaciones y luego las emplearemos indistintamente, es decir, sinónimamente, para referirnos a la ley universal de todo proceso evolutivo. En oposición a la función real del proceso, se denomina función ideal a la ley universal que rige el movimiento, distinta del movimiento mismo, porque tal ley no puede ser directamente aprendida de la realidad del fenómeno, sino que debe ser inferida idealmente a partir de la observación empírica. El movimiento real es, desde luego, sumamente complejo, pues lo integran la totalidad de las variables físicas en que se manifiesta el impulso evolutivo del arquetipo universal. Toda especie energética o función orgánica, por ejemplo, son variables internas que integran el movimiento real del proceso evolutivo de un ente. Para justificar la calificación de función ideal que se da a la ley universal que rige el movimiento real, vamos a recurrir a un ejemplo simple en el que el movimiento se reduce a traslación de cuerpos. Las conclusiones obtenidas podrán luego, por inducción analógica, ser extendidas a otras formas de movimiento, pues una ley universal puede regir a cualquier tipo de movimiento, tanto energético como funcional u orgánico. Si con las mismas condiciones iniciales, coincidencia de tiempo e inmediación de espacio, se permite que un conjunto de cuerpos semejantes se dirijan hacia la Tierra en caída libre, se comprobará que el movimiento específico de cada ejemplar es ligeramente diferente al del otro. Sin embargo, se afirma que a todos los movimientos los alcanza las generales de la ley gravitatoria universal. Vale decir que a pesar de sus diferencias específicas, los movimientos tienden a ajustarse a una ley universal. Pero esta ley, que por estar rigiendo a todos los movimientos reales específicos, ha de estar más allá de todos ellos. Debe ser inferida por observación y comparación, es decir, por aplicación de una función real sobre otra para comprobar las analogías específicas y determinar el género de la ley universal. Y una aplicación tal, desde luego, solo puede ser realizada por un sujeto sistemático, es decir, por el sujeto cultural en la estructura cultural. Es evidente que una ley general así inferida por aplicación sistemática de las funciones reales específicas es sólo un concepto tajada de la estructura cultural, una función de función, una idea. De aquí la calificación de función ideal que se atribuye a la ley universal que rige el movimiento real de todo proceso evolutivo.
En general, la función ideal es un concepto cuya extensión abarca a todos los movimientos reales específicos que su descripción comprende. Ahora bien, la conclusión de que la ley universal que rige al movimiento real es una función ideal no implica de ningún modo su inexistencia. Que una función sea ideal solo significa que existe en otro plano, que pertenece a otro orden de existencia. Pero tampoco debe creerse que, por estar situado en un plano ideal, la ley universal, aunque existente, sea un ente meramente imaginario. Por el contrario, todo lo imaginario o ideal recibe su fundamentación sémica de la memoria arquetípica, la cual es copia invertida o reflejo del plano arquetípico macrocósmico. Así, todo lo que es ideal es también arquetípico, y es por eso que a la función ideal se la califique también de función arquetípica. Pero la frontera entre la especie y el género señala el límite de la certidumbre racional para el viria despierto. ¿Cómo es, pues, que aceptamos la existencia de las leyes universales si las mismas son solo conceptos genéricos? Respuesta: porque las leyes universales poseen un fundamento óntico del que carecen otros conceptos universales o genéricos. Tal fundamento radica en las matrices funcionales del designio de los entes, y por lo tanto, ello indica que la revelación de las leyes está prevista para el hombre. Para verlo con claridad, hay que afirmar la entidad de todo proceso evolutivo. De ese modo, la existencia individual de un proceso, en tanto que ente, depende de la concurrencia de dos términos, uno universal y otro particular. El término universal es el impulso evolutivo, que en sí mismo es análogo al de todos los arquetipos universales. Vale decir, el impulso evolutivo es un ser universal, pero el impulso evolutivo es la causa eficaz del movimiento real del proceso, y por eso, a este movimiento lo vamos a denominar naturaleza legal del proceso. Por otra parte, sabemos que en todo ente específico, el designio particular es quien determina la naturaleza universal que le concede el arquetipo, mas el designio es, en realidad, un plan compuesto por una serie de matrices arquetípicas. La matriz esencial de esta serie es quien determina a la naturaleza universal óntica y determina a ese ente específico, en la matriz esencial como parte de su plan. Está integrado el designio caracol, el cual consta de una serie de matrices funcionales. Tales matrices determinan las leyes universales que rigen el movimiento de la energía en cualquiera de sus manifestaciones típicas. Pues bien, son las matrices funcionales quienes ponen término la naturaleza legal del proceso, es decir, al movimiento real del proceso evolutivo. Solo por la acción determinante de las matrices funcionales, el movimiento real adquiere existencia individual específica. Se ajusta a una ley, mantiene la razón de su cambio y se torna estable. Es así que el movimiento real, o cualquiera de sus variables internas componentes, aparece regido por leyes especiales, leyes que luego el sujeto sintetiza y generaliza como leyes universales. Es claro ahora que la forma de las leyes universales, es decir, de las funciones ideales, está determinada por las matrices funcionales del designio. Más precisamente, toda ley universal es la descripción de un lenguaje habitual de la capacidad de una matriz funcional. Resumiendo lo que hemos visto sobre el proceso evolutivo, distinguimos en el mismo dos cosas: el movimiento real, al que hemos denominado naturaleza legal del proceso, y la ley universal o función ideal, es decir, la capacidad de la matriz funcional que conforma el movimiento real. Con tal distinción, a la naturaleza legal, en que consiste el movimiento real del proceso, pone término individual la matriz funcional. El movimiento real tiende entonces a ajustarse a la forma de la matriz funcional, y por eso se dice que obedece a una ley universal, y también que es estable. La ley universal, según se ve, ejerce un poder conformador o matricial sobre el movimiento real, y de aquí que además se la califique de función patrón. Las matrices funcionales, como sabemos, son capacidades fijas, registradas en los entes para conformar los movimientos energéticos o las funciones orgánicas. Por lo que acabamos de ver, tales capacidades son la matriz de las leyes universales.
o funciones ideales y arquetípicas que determinan el movimiento real o función real del proceso evolutivo. Más, por estar registradas en el ente, las leyes universales permanecen siempre fijas aun cuando conformen a las variables por ellas determinadas. De modo preestablecido, la ley universal o función ideal viene a causar la forma del movimiento real o función real del proceso evolutivo, y por eso también recibe la calificación de función preestablecida. Ahora que sabemos distinguir con claridad entre la función real y la función ideal que interviene en el proceso evolutivo de todo ente, podremos comprender el concepto general de estabilidad. Este concepto afirma que un proceso evolutivo es estable si se mantiene en todo momento la razón de su cambio, pero el análisis del proceso nos mostró que la razón de su cambio es la ley universal o matriz funcional que conforma el movimiento real. La conclusión de esto es que la estabilidad depende de cuán fielmente se ajuste la función real a la forma de la función ideal preestablecida. Para comprender la estabilidad de un proceso evolutivo, entonces hay que observar el modo como la función real tiende a ajustarse a la función ideal, es decir, el modo como el movimiento real obedece a la ley universal. Y una observación tal, para ser efectiva, debe realizarse instante por instante, simultáneamente en ambas funciones. Con otras palabras, es posible considerar analógicamente a las funciones real e ideal como variables analíticas, ligadas funcionalmente entre sí, y observar los pares ordenados de valores. La relación entre un par ordenado de valores de las funciones real e ideal nos dará una indicación instantánea de la estabilidad. El valor instantáneo de la estabilidad se define así como una relación puntual entre las funciones real e ideal. Es evidente que la sucesiva observación del valor instantáneo de la estabilidad en un proceso evolutivo permite tratar a ésta como si fuese una función dependiente, a la vez de las funciones real e ideal. A la estabilidad como función analítica se la denomina función de ajuste del proceso evolutivo, y a cada valor instantáneo relación de exactitud. Cuando entre una función real y una función ideal preestablecida se verifica una función de ajuste, se afirma que la función real está regulada por la función ideal, o bien que el movimiento real está regulado por una ley universal. El estudio de la estabilidad bajo la forma de función de ajuste de los procesos evolutivos y de sus valores instantáneos como relaciones de exactitud es el objeto de la teoría de control de los procesos evolutivos, que se desarrolla en la estrategia psicosocial de la sabiduría hiperbórea. ¿Cómo se determina la relación de exactitud, es decir, el valor instantáneo de la estabilidad? Respuesta: por la diferencia puntual entre los valores correspondientes de las funciones real e ideal. La diferencia es la medida de la exactitud. Si entre dos valores correspondientes de las funciones real e ideal existe una diferencia apreciable, ello indica una falta de exactitud o inestabilidad. Cuanto mayor es la diferencia, tanto mayor es la inestabilidad, y cuanto menor es la diferencia, tanto mayor es la estabilidad instantánea del proceso evolutivo. La diferencia y la estabilidad instantánea son, pues, inversamente proporcionales. Así, la máxima estabilidad se alcanza cuando la diferencia es mínima, es decir, cuando la diferencia es igual a cero, momento en el que el punto de la función real se ha identificado con el punto correspondiente de la función ideal. Esta respuesta implica, como veremos, la ejecución de una operación de comparación entre ambas funciones, tal que permite establecer la diferencia en cada uno de los pares ordenados que las relacionan. Semejante operación solo puede consistir en la aplicación puntual de una función sobre otra para exaltar sus diferencias. Con otros términos, se cotejan ambas funciones y se realiza una especie de contrastación matemática que destaca las diferencias puntuales como valores instantáneos de la estabilidad. Si como resultado de la aplicación puntual se comprueba que la función real coincide exactamente con la función ideal, ello significa que la estabilidad es máxima.
La condición para que la estabilidad de un proceso evolutivo sea máxima es, pues, que la función real se ajuste exactamente a la función ideal preestablecida. Tal exactitud implica que la función real ha de obedecer puntual y fielmente a la función ideal en todo su recorrido. Es evidente que en el caso de estabilidad máxima, cuando la función real coincide exactamente con la función ideal, no existe diferencia apreciable entre ambas funciones. De aquí la extraña consecuencia de que la función de ajuste para el caso de estabilidad máxima es nula en todos sus puntos. Esto se entenderá mejor si nos referimos a la estabilidad instantánea. La máxima estabilidad instantánea se alcanza en el momento en que un punto de la función real se identifica con un punto correspondiente de la función ideal. En ese momento, los valores de ambas funciones son idénticos y por lo tanto no existe diferencia entre ellos. Vale decir, la diferencia es igual a cero. En el caso considerado de máxima estabilidad durante todo el desarrollo del proceso evolutivo, no podrá detectarse la diferencia puntual en ningún momento, pues la función real está permanentemente identificada con la función ideal. Por eso la función de ajuste es continuamente nula. Pero el caso de estabilidad máxima expresa un límite que rara vez se alcanza en la realidad. Lo normal es que la función real tienda a ajustarse a la función ideal, aproximándose progresivamente a su ley universal. El modo como esa aproximación tiene lugar determina la forma de la función de ajuste. Por eso, el estudio de la forma de la función de ajuste permite comprender y evaluar el grado de estabilidad de un proceso evolutivo. De las incontables formas que puede adoptar la función de ajuste, aquí solo vamos a examinar las dos más significativas, esto es, aquellas que representan los casos de alta estabilidad y de inestabilidad. En el cuadrante analógico de la figura 64, se ha destinado el eje de abscisas para representar valores de la función ideal y el eje de ordenadas para valores de la función real. De ese modo, a cada punto del cuadrante Fn, Fi corresponde un par ordenado, y cada punto del cuadrante representa una relación de las funciones real e ideal. Si denominamos relación de exactitud a tales puntos, debemos admitir que toda curva trazada sobre el cuadrante representa un caso típico de función de ajuste, y que la forma de la curva expresa simbólicamente a la variación de la estabilidad. La curva senoidal de la figura 64 nos muestra el caso de inestabilidad máxima. Ello ocurre cuando la función de ajuste oscila en torno de la función ideal. La máxima estabilidad, desde luego, está sobre el eje Fi, es decir, sobre la ley universal. Hacia el eje debería tender la función de ajuste para estabilizar el proceso, cosa que jamás podrá hacer si reviste forma senoidal. De este modo, el proceso evolutivo es inestable, pues su función real nunca coincidirá exactamente con la función ideal preestablecida. En la figura 65 vemos el caso en que la función de ajuste tiene forma de onda senoidal amortiguada. En este caso, la estabilidad es alta, porque la amplitud de la función de ajuste decrece continuamente, tendiendo a cero. Ello ocasiona que el proceso se torne cada vez más estable, alcanzando la estabilidad máxima cuando la función de ajuste sea nula. El modo de aproximación a la estabilidad máxima puede visualizarse mejor observando la curva envolvente superior, la cual muestra claramente cómo la función real tiende hacia la función ideal. Esta curva envolvente es particularmente una función logarítmica. En consecuencia, la función real tiende logarítmicamente a ajustarse a la función ideal. El problema de estabilizar un proceso inestable consiste, según se ve, en amortiguar la oscilación de la función de ajuste. El efecto de la amortiguación consiste en disminuir continuamente en relación a una función logarítmica la amplitud de la función de ajuste, ver figura 65. Esto demuestra que la estabilidad está en relación con la amplitud. Mas, ¿qué significa tal relación? Respuesta: la amplitud de la onda senoidal, que representa la función de ajuste, es la medida de la desviación que existe entre la función real y la función ideal.
Para comprobarlo, hagamos el siguiente razonamiento. Primero, si hay amplitud, hay desviación. Segundo, si la amplitud es constante, el proceso es inestable, pues la función de ajuste oscila constantemente sobre el eje de la función ideal. En este caso, ver figura 64. La desviación, es decir, la medida de la amplitud, es también constante. Todo valor constante de la desviación asegura la inestabilidad del proceso. Tercero, si la amplitud decrece continuamente, como en la figura 65, la desviación tiende a cero. Ello indica que en un límite la función real se igualará con la función ideal, lo que constituye un caso típico de estabilidad. Cuarto, si la amplitud de la función de ajuste fuese continuamente igual a cero, no existiría desviación. La función real estaría ajustada exactamente a la función ideal, estaría bajo el control de ésta. Este es el caso de estabilidad máxima. Quinto, cada valor de amplitud de la función de ajuste es una relación de exactitud puntual entre las funciones real e ideal, cuya medida está dada por la diferencia, pero cada valor de la amplitud representa igualmente a la desviación instantánea entre las funciones real e ideal. En consecuencia, la desviación instantánea es igual a la diferencia. Por otra parte, a la izquierda de ambas figuras se ha representado en un círculo unitario al rotor generador de la función de ajuste. En la figura 64 se trata de un radiovector de módulo fijo y unitario, cuyo giro circular produce la función senoidal. En la figura 65, el radiovector tiene un módulo que disminuye constantemente mientras gira, es decir, la longitud del radiovector se acorta a cada paso. Al cabo de cierto número de vueltas, el módulo se anula y el radiovector desaparece en el centro del círculo unitario. Sin embargo, en ese recorrido, su movimiento ha tomado la forma de una espiral. La proyección de dicha espiral sobre el cuadrante analógico es la función de ajuste en forma de sinusoide amortiguada. Todas estas formas relativas a la función de ajuste, tanto la sinusoide como la sinusoide amortiguada, la espiral o la envolvente logarítmica, son descripciones analíticas de algunas matrices funcionales del designio caracol. Con esto ha quedado en claro que la estabilidad de un proceso evolutivo implica la permanencia de la razón de su cambio, es decir, la obediencia fiel de su movimiento a una ley universal o función ideal. Un proceso es estable si su movimiento se ajusta exactamente o tiende a una función preestablecida. La estabilidad se obtiene ejerciendo control sobre la función real, para que ésta se identifique con la función ideal preestablecida. El efecto del control se verifica sobre la función de ajuste, es decir, sobre la relación analítica entre las funciones real e ideal. El objetivo del control consiste en neutralizar la desviación, o sea, en llevar a cero la diferencia instantánea entre ambas funciones. Para conseguir este resultado, hay que dotar a la función real a cada instante de un valor inverso, al que indica la diferencia. De ese modo se neutraliza la desviación y la función real se identifica con la función ideal, asegurándose la estabilidad del proceso. El valor negativo de la diferencia, menos diff, se denomina factor de ajuste. La adición instantánea del factor de ajuste menos diff a la función real permite corregir su desviación, y por eso se dice que el movimiento está regulado. Esta operación de adición instantánea del factor de ajuste menos diff recibe el nombre de retroalimentación o retroacción, feedback. Con más precisión, el control es una operación que consiste en detectar la diferencia instantánea entre la función real y la función ideal, retroalimentar a la función real con el factor de ajuste menos diff, es decir, con el valor inverso de la diferencia diff. La función real, así regulada, tiende a ajustarse exactamente a la función ideal, manteniéndose permanente la razón de su cambio, vale decir, asegurándose la estabilidad del proceso evolutivo. Es posible afirmar estas conclusiones en el contexto orgánico y definir estructuralmente el concepto de estabilidad para comprender la misión del Logos Kundalini.
Empero, antes de encarar tal definición, habrá que explicar el concepto complementario imprescindible que describe la idea de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. A este concepto lo vamos a denominar en adelante concepto previo y lo vamos a explicar en el siguiente artículo. Y concepto previo. La idea que hay que captar es la de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. Antes de mostrar con ejemplos qué pueden ser estas cosas, hay que aclarar los términos de lo enunciado para evitar confusiones. En primer lugar, los órdenes son los planos de existencias de las cosas. Tales órdenes son diferentes si están opuestos, como por ejemplo lo están lo exterior a lo interior, lo real a lo ideal, etc. Cuando decimos ente externo y lo oponemos a ente interno, se entiende que nos referimos a dos cosas que existen en diferentes planos, en dos órdenes distintos del mundo. El hecho de emplear la palabra orden en lugar de plano implica la presencia de un valor asignado a cada miembro ordenado. Puede variar el criterio para asignar un valor mayor o menor a lo exterior y a lo interior, pero es difícil suponer que tienen el mismo valor. Para algunos lo exterior está en un orden superior con respecto al interior o viceversa. Para otros lo ideal es eminentemente superior a lo real o viceversa, etc. En segundo lugar, los planos de existencias de las cosas son análogos si es posible establecer entre ambos una correspondencia biunívoca, es decir, una relación tal que, a cada punto de un plano, corresponde un punto equivalente en el plano análogo, y viceversa. Entre dos planos tales siempre será posible proyectar una cosa de un plano al otro, de tal modo que el proyecto conserve invariantes las propiedades topológicas de la cosa. Aquí vamos a exigir también que el proyecto conserve invariante su función orgánica, es decir, que exista invariancia estructural. Con estas condiciones, la cosa y su proyecto son análogos. Por otra parte, dos planos análogos son correlativos cuando se establece entre ambos un paralelismo temporal, es decir, cuando entre dos cosas análogas, una en cada plano, sucede una proyección continua. Finalmente, entre dos cosas ocurre un proceso de identificación, cuando ambas tienden a fusionarse en una unidad indivisible. En cambio, el proceso de identificación es unívoco cuando una de las dos cosas es la que tiende a identificarse con la otra. Es el caso, por ejemplo, de dos cosas A y B, situadas en planos análogos y correlativos, entre las cuales se establece una proyección unívoca, con el fin de verificar su analogía, es decir, una proyección en un solo sentido, por ejemplo, A sobre B. Si son análogas, B será la proyección de A. En ese caso, al proyectar continua y unívocamente A sobre B, ocurre un proceso de identificación unívoca de B con A. Vale decir, la proyección tiende a identificarse con el proyecto, la copia tiende a identificarse con el original. Hasta aquí la aclaración de los términos. Ahora vamos a ejemplificar el concepto previo para tornar evidente su significado. Hay muchos ejemplos que podrían ilustrar el concepto previo, algunos de gran rigor metodológico, pero aquí vamos a remitirnos a un lugar común, a un ejemplo de extrema sencillez y vulgaridad, cuya trivialidad tiene la ventaja de tornar obvio su significado. Podremos luego de comprender un ejemplo tal, evidente por sí mismo, extender el concepto a los casos más generales. Vamos a considerar, pues, el caso del hombre que proyecta ejecutar una obra, un opus. En principio, analizaremos el caso del escultor cuya obra es la estatua de piedra. El escultor, pongamos por caso a Miguel Ángel y a su opus David, en un primer momento solo dispone de la idea del opus y de la piedra bruta sobre la que proyecta concretar tal idea. Miguel Ángel contempla a la piedra bruta y en ella ve, proyectada, su representación de David. Entonces toma el martillo y el cincel, y por medio de golpes adecuados intenta realizar el proyecto. Trata de quitar la piedra sobrante y conseguir así
que la piedra bruta se conforme al proyecto, se ajuste a la idea del opus. Y momento a momento, a medida que el proceso escultórico progresa, la piedra va tomando la forma del proyecto, es decir, la piedra realmente se transforma en David. La idea se hace realidad, se concreta en el opus lítico. La forma de David, análoga a la idea de David imaginada y proyectada por Miguel Ángel, cual si emergiera de ella, se va corporizando en la piedra bruta. Al final vendrá el pulido, el ajuste fino del opus al proyecto. Mediante un control cuidadoso del proceso de esculpido, Miguel Ángel procurará que el opus se parezca lo más posible al proyecto. En verdad, la intención de Miguel Ángel es que finalmente la obra se identifique con el proyecto, que el opus David se confunda con la idea David, en una entidad inseparable. Aunque trivial, este ejemplo es perfectamente claro para patentizar el significado del concepto previo. Ante todo, notemos que hemos tratado en él de dos cosas, el proyecto y el opus. Pues bien, estas dos cosas pertenecen a dos órdenes diferentes, análogos y correlativos. El proyecto es propio del orden ideal, en tanto que el opus se concreta en el orden real. Pero también es evidente que entre ambas cosas existe un proceso de identificación. El movimiento transformador del proceso escultórico tiende a identificar finalmente al opus con el proyecto. La actividad del escultor nos muestra, de modo ejemplar, el significado de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. Sin embargo, aún no vamos a aplicar el concepto previo para definir a la estabilidad estructural, pues conviene hacer aquí una importante aclaración. Su plano de existencia es extremo como en el caso de lo ideal opuesto a lo real que hemos visto en el ejemplo. Por el contrario, el mismo concepto encuentra aplicación en multitud de ejemplos en los cuales la diferencia de orden es de grado menor al expuesto en el ejemplo del escultor. Para demostrarlo, vamos a referirnos a solo uno de todos los ejemplos posibles, tanto o más trivial que el del escultor, el cual evidenciará que entre dos cosas reales puede existir una diferencia de orden que haga aplicable el concepto previo. Supongamos ahora que deseamos realizar copias de plomo del David de Miguel Ángel. Con ese fin, sacamos un molde de la estatua de David cubriéndola con escayola y luego separando a ésta en dos partes hábilmente seccionadas. Al unir nuevamente ambas partes del molde vacío, es obvio que su capacidad interior conformará exactamente el volumen del David moldeado. La capacidad del molde puede servir ahora como matriz para realizar reproducciones en plomo del David de Miguel Ángel. Para conseguirlo, solo tendremos que ajustar las mitades del molde y verter el plomo, en estado líquido, por un orificio que comunique al exterior con la capacidad interior, es decir, por un canal. Cuando el plomo haya cambiado al estado sólido, obtendremos una copia del David con solo separar las mitades del molde y extraer el cuerpo que ha ocupado completamente el volumen de la capacidad, que se ha conformado en su matriz. Repitiendo este procedimiento, desde luego, lograremos reproducir una pluralidad de modelos de David, cada uno de ellos con diferente grado de perfección respecto a la forma matricial. Algunos reproducirán más fielmente esta forma por haberse ajustado mejor a la matriz, en tanto que otros presentarán distintas imperfecciones y su calidad será inferior. Supongamos también, para extraer de este ejemplo el máximo de sus posibilidades, que luego de elaborar el molde de escayola ocurren dos hechos: que cae un rayo y reduce a polvo la estatua original de David de Miguel Ángel, y que por motivos que no vienen al caso, padecemos desde entonces una amnesia selectiva que nos impide recordar de dónde sacamos el molde. No obstante estos hechos, nosotros continuamos reproduciendo estatuas de plomo de David sin plantearnos jamás el interrogante sobre el origen del molde. Con tales condiciones, en este ejemplo se hace evidente que trata sobre dos cosas reales, la matriz y el modelo reproducido con ella, copia de la forma original.
Sin embargo, siendo reales ambas cosas, pertenecen a distinto orden de existencia, por cuanto una, la matriz, es la causa formal de la otra, el modelo. La matriz causa la existencia del modelo y por lo tanto su propia existencia es anterior a la del modelo que lo imita. La matriz es a priori del modelo, pues el modelo tiene necesidad esencial del molde para existir. Así pues, estas dos cosas, la matriz y su modelo efectivo, pertenecen a dos órdenes diferentes, análogos y correlativos. La analogía y correlatividad se comprueba con solo establecer una correspondencia biunívoca entre todos los puntos de la superficie de la matriz y todos los puntos de contacto que con aquellos presenta la superficie del modelo cuando se haya ajustada a la matriz. Pero además, es evidente que, durante la reproducción del modelo, ambas cosas están relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. A medida que el plomo líquido, la cosa efectiva, va ocupando la capacidad matricial, la cosa causal, se desarrolla un proceso de identificación formal, es decir, un proceso durante el cual el plomo amorfo va adquiriendo la forma de la matriz. También es evidente que la identificación completa, el momento en que la forma del modelo es idéntica a la matriz, solo puede ocurrir al final de un proceso, como su culminación perfecta. Con otras palabras, la máxima perfección del modelo solo puede concebirse como finalidad, como límite superior de un proceso de identificación entre su ser formal efectivo y el ser matricial causal que lo determina. Comprobamos que en este ejemplo, referido a dos cosas reales, tiene cabal aplicación el concepto previo. Se trata aquí de dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca. Pero, esa aplicación similar de un mismo concepto a los dos ejemplos, al del escultor de piedras y al del escultor de plomo, implica la importante consecuencia de que ambos ejemplos son análogos, es decir, que los elementos de uno deben corresponder con los del otro. Aquí lo que nos interesa destacar es que las dos cosas del primer ejemplo guardan relación analógica con las respectivas dos cosas del segundo. En el caso de la estatua de piedra, el opus y la estatua de plomo, el modelo, esta relación es por demás evidente, donde hemos de detenernos un momento. Es en la analogía que debe necesariamente existir entre la idea del opus, el proyecto del primer ejemplo, y la capacidad del molde, la matriz del segundo ejemplo. En síntesis, lo importante es admitir que en el segundo ejemplo, puesto que a él nos estamos refiriendo, la matriz real es análoga a un proyecto. Por lo tanto, la matriz es análoga a un proyecto real. En general, puede afirmarse sin inconveniente que toda matriz real a cuya forma se ajusta a un modelo real es un proyecto real. Como el concepto previo se aplica al segundo ejemplo, esta conclusión permite extender la aplicación de tal concepto a todo ejemplo en el cual un modelo real surja de un proyecto real. La condición suficiente y necesaria para justificar la aplicación es simplemente que el proyecto real cumpla la función de una matriz real, es decir, que el proyecto real conforme al modelo. Considerando la incontable variedad de proyectos que puede concebir y realizar el hombre, proyectos matemáticos, literarios, económicos, arquitectónicos, musicales, etc., es claro que ha de existir, como decíamos más atrás, una multitud de ejemplos a los cuales cabe aplicarles el concepto previo. Se comprende entonces por qué el concepto previo constituye uno de los principios de la estrategia psicosocial. Su significado revela una de las variables culturales de las sociedades Pasú. Pero aquí no nos vamos a referir a esa aplicación cultural del concepto previo, sino que emplearemos el mismo para definir con claridad el concepto complejo de estabilidad orgánica, el cual es imprescindible conocer para comprender la misión del Logos Kundalini. Para mostrar solo otro ejemplo y demostrar con ello la validez analógica del concepto previo, destacaremos el caso del proyecto arquitectónico. Supongamos, por ejemplo, que un hombre dispone de dos cosas,
un conjunto de planos con instrucciones para construir una casa y los materiales necesarios para concretar tal construcción. Ambas cosas son, obviamente, reales. Es evidente que los planos consisten en el proyecto real de la casa, la cosa causal, mientras que los materiales con los que se conforma la casa representan la cosa efectiva. Al final, luego de un proceso de construcción durante el cual los materiales fueron adquiriendo la forma descripta en el proyecto, se realiza un modelo de casa, la casa real. Tenemos así el proyecto real de la casa, equivalente a la matriz por su función conformadora y el modelo real de la casa, es decir, las dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, analógicos y correlativos. Que entre ambas cosas existe la relación de un proceso de identificación queda evidenciado en el hecho de que la casa real, que se levantará concretamente luego de que los materiales se distribuyan en el espacio conforme al conjunto de planos, será efectivamente la realidad del proyecto real, su ejecución finalizada. Vemos aquí también, y podremos comprobarlo en múltiples ejemplos semejantes, la validez del concepto previo. El proyecto real de la casa y la casa real son dos cosas pertenecientes a órdenes diferentes, análogos y correlativos, relacionadas entre sí por un proceso de identificación unívoca.